Hola, muy buenos días a todos. Soy Rosario Miquel, gerente de estudio y estrategia de BCI Corredor de Bolsa, y les doy la bienvenida a esta charla online que hemos denominado Chile y su encrucijada entre dos potencias, en la que esperamos estar más cerca de ustedes para entregarles una mirada de cómo el conflicto geopolítico y geoeconómico entre China y Estados Unidos afecta al mundo. En esta oportunidad me acompaña Fernando Alvarado y Marcus Jaeger, directamente desde Nueva York. Los invito a que hagan sus preguntas en el chat que está disponible, y hacia el final de las exposiciones podremos responderlas. La charla de Marcus será en inglés, y los que prefieran pueden seleccionar el otro canal para escucharla con traducción. Les recuerdo que esta charla quedará grabada y podrán revisarla nuevamente en el sitio bci.cl/inversiones. Voy a comenzar presentando a nuestros dos expositores. Fernando Alvarado es académico de Relaciones Internacionales y Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado. Además, es el director de Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado y fue director de las Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 21 años de experiencia en análisis económico, político y de procesos internacionales en Chile y otros países de Sudamérica. En el año 2021 fue el primero Fulbright Chair en Democracia y Desarrollo Humano en el Kellogg Institute for International Studies en Notre Dame University de Estados Unidos, analizando el efecto de las crisis políticas en estrategias de desarrollo de países como Chile. Tiene un máster en la Universidad de Heidelberg, Alemania, y un doctorado en la Freie University de Berlín. Marcus es académico de la Columbia University en Nueva York. Tiene más de 22 años de experiencia en análisis de política internacional y mercados financieros en bancos internacionales. Marcus fue director de Deutsche Bank Research en Nueva York, donde fue responsable del análisis de los mercados económicos y financieros de Estados Unidos. Anteriormente ocupó diversas funciones de investigación y asesoría en Deutsche Bank en Londres, cubriendo la economía global y los mercados emergentes, así como el riesgo país y análisis de geopolítica. Marcus es consultor y analista internacional, con proyectos tanto en Nueva York como en Berlín. Tiene un máster y un doctorado de la London School of Economics en Londres. Ahora le doy el pase a Fernando, quien comenzará con esta exposición tan interesante. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá hoy. Agradecer al Banco BCI por esta gentil invitación a analizar estos temas que nos parecen con Marcus Jaeger, mi socio, colega, que nos conocemos ya desde nuestros estudios de posgrado en Alemania hace muchos años atrás, de conflicto geopolítico y geoeconómico entre las dos más grandes potencias, pero no las dos únicas potencias que en estos momentos están dominando el mundo, y que obviamente tienen una vinculación directa con nuestro país en términos económicos, comerciales, geopolíticos, estratégicos, de seguridad y otros. Vamos a partir, perdón, mostrando la presentación de hoy día. Primer punto que vamos a tocar es Chile entre dos potencias, una breve introducción de cómo ha sido la relación de Chile con Estados Unidos, con China, cuál es la política exterior de Chile, cómo se inicia, cuál es la mirada de China en el mundo. Después pasa Marcus a hablar y analizar políticas de grandes potencias y fragmentación geoeconómica. Y vamos a finalizar con riesgos y oportunidades para Chile. Cuando partimos esta mirada, algunas consideraciones, quiero presentarles algo que generalmente a mis alumnos de pre y posgrado se los muestro, ¿no? Que estas frases que muestran a China como una potencia con 80% de la producción mundial, ¿no? 65% de la población del mundo, y producen cerca del 80% de los bienes de todo el mundo, ¿no? Esta frase que ustedes ven acá, cuando pregunto, todo el mundo siempre dice que tiene 5 años, es la China hace 5 años atrás, hace 3 años atrás, es la China actual. No, es la China del siglo XVIII, ¿no? O sea, estamos hablando de una potencia económica que ya en el siglo XVI, XVII, XVIII ya estaba dominando parte importante del mundo de la producción de bienes y con una población también significativa. ¿Cómo se acomoda China en el mundo, no? ¿Cuáles son las oportunidades, los riesgos y los escenarios actuales? De eso vamos a hablar en esta ponencia, en esta charla.
junto a Marcus Jäger, ¿no? Y primero tres escenarios para hacer una introducción, ¿no? Siempre se habla que Estados Unidos, especialmente post Segunda Guerra Mundial, puso las reglas de cómo el mundo se mueve actualmente, con las reglas económicas, el sistema económico, valores desde una mirada de la democracia liberal, ¿no? Y bueno, ¿y China? ¿Dónde queda China en esta mirada, por ejemplo, de valores de la democracia liberal, ¿no? Entonces, el primer escenario es que algunos hablan, algunos colegas en el mundo, que Estados Unidos pone las reglas y esto va a seguir, y China en este escenario queda excluido. Vamos a tener un mundo de Estados Unidos y Occidente dominando y una China excluida. Segundo escenario, China se transforma en potencia y define las reglas globales, es decir, al revés. O sea, China pasa por sobre Estados Unidos en términos económicos y en términos de influencia global, y define las reglas, también es poco probable. O una tercera mirada o escenario de una fragmentación del sistema mundial donde Estados Unidos y China, pero también otros protagonistas como India, cuál es el rol que tiene India en este momento, y otras naciones van a estar ahí en esta mirada de fragmentación. Eh, un tema central que queremos mostrar acá es cómo impactan crisis políticas, sociales y económicas en inversión y comercio, ¿no? Siempre pensamos que el plan de largo plazo con China es muy importante para poner la ecuación en cuanto a inestabilidad interna que tiene, por ejemplo, China y otros países en el mundo y otras potencias, como por ejemplo el caso de China, menor crecimiento, ya no está creciendo tan fuerte. Problema de baja de natalidad. India ya pasó la población china en cuanto a volumen, pero también India tiene población más joven que China. China está envejeciendo, mismo fenómeno que tenemos en Chile y en otros países. O una posible guerra contra Taiwán, y que eso también sería una guerra probablemente contra Estados Unidos. Y dice, ¿es posible esto? Bueno, en este momento pareciera que no, pero nadie dice que no sea posible en el futuro, ¿no? Y en cuanto a crisis internas, nosotros también tenemos algunos ejemplos, lo que pasó hace muchos años atrás, bueno, no tantos años atrás, pero en los años 90, cuando Argentina, con Carlos Menem, que construye la pipeline, con Frei Ruiz-Tagle, para vendernos gas, bueno, y crisis internas del país argentino, de nuestro vecino, hace que esta pipeline deje de vendernos gas, y nos deja con una gran crisis energética, ¿no? Es decir, inestabilidades de los países internas obviamente tienen impacto con los vecinos y también a nivel global, ¿no? Y estas situaciones obviamente se deben poner en una mirada de análisis de inversión, ya que cada vez serán más frecuentes, ¿no? Y estos son los temas que Marcus va a analizar. Y por último, terminando esta primera parte, la política exterior de Chile tiene una mirada global, quizás no tan regional como los países cercanos a nosotros, como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, por ejemplo, que están en el Mercosur, que siempre se han mirado un mercado más bien interno. Eh, y la política exterior de Chile nace en el gobierno militar, con las reformas económicas que a mediados de los años 70 se realizan, que buscaban una cosa muy simple. Es un país, un gobierno que estaba aislado por violaciones de derechos humanos, por acusación de violaciones de derechos humanos en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, y que buscaba superar este aislamiento con integración económica, ¿no? Y eso fue como la estrategia que usó y que acerca a Chile, tanto a China en los años 80. Recuerdan ustedes que Chile no es cercano con Chile, bueno, se lleva muchos años atrás, pero ya en los años 80 con una mirada económica muy fuerte. Y recuerdo acá una frase del ex miembro de la Junta Militar, que era Fernando Matei, que decía, le preguntaban a una periodista, bueno, ¿y cómo está Chile con Estados Unidos en los años 80? Entonces él decía, bueno, con el Departamento de Estado estábamos muy mal porque nos acusan de violar derechos humanos. Con los militares estamos bastante bien porque tenemos un enemigo común en la Guerra Fría, que era el comunismo. Pero con las empresas norteamericanas estamos muy bien porque esta lógica de usar el modelo, la estrategia económica chilena para integrarse al mundo está funcionando muy bien, ¿no? Y por último, Chile-Estados Unidos, 200 años de relaciones diplomáticas, es un socio estratégico histórico de la mirada política, de inversión, comercial, militar y también académico. Yo creo que también es importante, yo trabajo en el mundo académico igual que Marcus. Muchas de las personas en Chile que toman decisiones han hecho su posgrado en Estados Unidos y eso obviamente también genera puentes de cercanía, digamos, ¿no? Y aproximadamente un 13% de las exportaciones chilenas van a Estados Unidos.
Chile-China, 53 años de relaciones diplomáticas, es decir, es un 25% del tiempo con que Estados Unidos. Es también un socio estratégico en lo comercial, en lo económico, en inversiones. Obviamente, el principal socio de exportaciones, más del 40% de las exportaciones chilenas van a China. Y obviamente acá el primer tema, que ya lo ponemos en la mesa, es una creciente influencia de China en América Latina, en obras públicas, en inversiones en áreas como puertos, energía, carreteras, y esto está generando un conflicto a nivel global y obviamente también a nivel regional con Estados Unidos. Y acá un último punto, que es el fallido caso de las licitaciones de pasaportes en Chile. Recuerden ustedes que Chile le había asignado en licitación, estaba muy cerca de asignarle a una empresa china-alemana la producción de pasaportes chilenos para los próximos años. Sin embargo, Estados Unidos manda una delegación y amenaza a Chile con quitar la visa waiver, y otros problemas que se podrían haber generado, y Chile decide no ir por la vía China-alemana y decide ir por una empresa de otra nacionalidad, ¿no? Estos son quizás algunos ejemplos con respecto a estos conflictos internos y que se repercusiones de conflictividad China-Estados Unidos y cómo afecta obviamente también a Chile. Ahora dejo con ustedes a Marcos Siga con política de grandes potencias y una mirada de fragmentación geoeconómica. Great, thank you, Fernando. So, if we want Muchas to gracias, Fernando. Si deseamos entender hacia dónde van las relaciones entre China y Estados Unidos, es bueno tener una visión macro de todo esto. Y la mejor forma de entender dónde estamos y hacia dónde vamos es enfocarnos en lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el sistema mundial estaba dominado por Estados Unidos. Hablamos de la hegemonía estadounidense y también el sistema comercial de Estados Unidos, que ellos lo impusieron, y también el mercado financiero. Y para ser justos, en el mundo occidental, en Latinoamérica y en partes del este de Asia, no todo el mundo era parte de esto. China, Rusia estaban excluidos porque ellos tenían sus propios bloques. Y después del fin de la Guerra Fría, hablamos acerca de ese momento unipolar en donde Estados Unidos, el sistema de Estados Unidos, se volvió dominante y Rusia y China se unieron al sistema, se unieron al Fondo Monetario Internacional y a otras organizaciones. Y también ahí se puede recordar un artículo que escribió Fukuyama, que decía que estábamos viendo el final de la historia. Lo que él quería decir con esto es que desde su perspectiva, la democracia liberal y un sistema basado en la economía de mercado era lo que se iba a imponer y no había competencia para eso desde un punto práctico. Y eso encajaba con la idea de que China se unió al sistema, Rusia se unió a ese sistema y por lo tanto Estados Unidos era quien mandaba, quien gobernaba. Esa era la idea principal. Hubo desafíos en ese entonces, en el 11 de septiembre, obviamente, lo que pasó en Estados Unidos, eso sacudió un poco el sistema, pero en general la élite de Estados Unidos y occidentales también no se preocupaban hacia dónde iba el mundo. Pero con la integración de la China, específicamente Estados Unidos habló de esto de responsible stakeholder, es decir, de una parte interesada responsable, y haciendo ingresar a China al sistema. China se fue transformando más liberal, más democrática, pero al pasar a este sistema China, ellos se creía que se iban a ajustar a las reglas básicas de la cooperación internacional. Y eso es algo que se ha fraccionado. Ha estado en ese estado por mucho tiempo ya. Y me podría decir que estamos viendo esta crisis, por ejemplo, que ocurrió en el 2008 en Estados Unidos, en donde se vio una economía china más asertiva. Eso ocurrió por muchas razones, porque China, por un lado, se sentía más vulnerable, dependía mucho de Estados Unidos, y se dieron cuenta que ese sacudón económico que se dio en Estados Unidos los afectaba. Y China también en ese momento se había vuelto más importante desde el punto de vista económico. A la derecha pueden ver cómo vamos viendo el aumento de China y es muy impresionante. Cuando se mide la economía, ahora la economía es mucho más grande que la de Estados Unidos. Hay distintas formas de medirlo, pero básicamente son competidores, obviamente. Como saben, China tiene un sistema económico diferente, un sistema mixto con participación del Estado.
Y a Estados Unidos y a Europa le preocupa que China no esté jugando según las reglas y ha llevado a distintas fricciones entre las potencias. Al mismo tiempo, dentro de Estados Unidos hay un consenso a favor del libre comercio, se ha venido debilitando por algún tiempo. El compromiso con el comercio multilateral comenzó a debilitarse a finales de la década de los 80, principios de los 90, y especialmente bajo la administración Trump. La política estadounidense fue muy proteccionista. Al mismo tiempo tenemos otras tendencias. Rusia ganó preeminencia, ha superado sus debilidades después del colapso de la Unión Soviética y también es más asertiva en la escala internacional y en su periferia y por supuesto en el caso reciente de la invasión a Ucrania. Entonces pareciera que existen desafíos al sistema internacional bastante importantes. Yo diría que la mejor manera de comprenderlo es que vienen de potencias que no siguen las mismas reglas, pero también dentro de Estados Unidos este compromiso con este orden liberal internacional se ha fracturado y, y es probablemente, podría fracturarse incluso más si Trump vuelve a ser elegido. Próxima diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esperemos que cambien en breve. Cuando vemos a China y el sistema global, también deberíamos ver la relación entre China y Estados Unidos. Como mencioné, lo que vemos es una creciente competencia en lo económico, pero también en lo geopolítico. Fernando mencionó Taiwán y hay bastante preocupación. Nadie pensaba que Rusia iba a invadir a Ucrania y eso ciertamente ha significado un llamado, una advertencia a muchos políticos y empresarios. Creemos que esto sigue siendo poco probable, la mayoría de los escenarios, pero es una posibilidad la situación de Taiwán. Y si eso ocurre, podría tener importantes consecuencias, no solo porque China es una parte fundamental de la economía mundial. Puede verse entonces cómo el orden internacional se está debilitando tanto en términos geopolíticos como geoeconómicos. Es más, Estados Unidos y China en los últimos años han comenzado este proceso de armamentizar sus relaciones internacionales. China ha reaccionado, por ejemplo, con el comercio para ganar influencia, no solo frente a Estados Unidos, pero también frente a Corea, Australia y Taiwán. Y, yo pienso que esto va a continuar y es una de las razones principales por las cuales vemos esta fragmentación del sistema económico internacional, especialmente en lo que concierne a China y Estados Unidos. Pero podría decirse que muchos poderes intermedios también van a estar en una situación difícil. En algunas situaciones van a verse obligadas a unirse a ciertos bandos si hay un caso de conflicto. También hay esta competencia por los recursos, el acceso a las materias primas. China ha invertido fuertemente en África y en menor grado en el sudeste asiático y Latinoamérica. También hay esta preocupación acerca del acceso a estos recursos, especialmente en el contexto de la transición verde. Hay entonces una amplia gama de problemas para inversionistas y CEOs, hay creciente presión sobre la reingeniería y las cadenas de suministro por el conflicto geopolítico, geoeconómico, pero también en los casos de grandes conflictos militares. Simplemente no se puede depender sobre una cadena de suministro en particular. Uno quiere diversificar sus cadenas de suministro para proveer mayor flexibilidad y reducir los riesgos a las empresas. Como destacó Fernando, en el peor escenario posible hay que ver la emergencia de distintos bloques económicos y financieros. Creo que no estamos a esas alturas todavía. Ese es el viaje que quizás estamos comenzando. Probablemente veamos este desacople selectivo, una eliminación de riesgo o reducción de riesgo, lo llaman los europeos,
pero tanto Estados Unidos como China van a reducir la exposición mutua. Y ahí hablamos de ese acople estratégico a hablar del intercambio de bienes o el flujo de personas o incluso los flujos financieros. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué me importa a mí? Yo tengo una empresa en Chile o Argentina, ¿cómo me afecta a mí? Bueno, el tema es que en cierto punto y en ciertas áreas se pueden imponer sanciones financieras secundarias. Quizás uno sea un inocente observando desde lejos, pero esas sanciones podrían afectar. Si uno no cree lo que estoy diciendo, vean el gráfico a la derecha donde puede verse el aumento significativo en las sanciones financieras significativas impuestas por Estados Unidos a individuos o a empresas. Y Estados Unidos actuó con bastante libertad cuando quiere imponer estas sanciones. Próxima diapositiva, por favor. Aquí una mención rápida a China. Cuando hablamos del aumento de la competencia, y también deberíamos considerar debilidades domésticas en Estados Unidos y en China. China tiene problemas ahorita en este reequilibrio de su economía, moverla del sector inmobiliario hacia el consumo, y eso no está yendo tan bien. También hay el problema demográfico, la población se está reduciendo. No me preocupa tanto de la perspectiva económica, pero obviamente esto no es un buen augurio para el crecimiento económico de China a largo plazo. Entonces, el modelo de crecimiento chino está bajo presión. Y si creemos al Fondo Monetario Internacional y si vemos el gráfico a la derecha, estas son predicciones del Fondo Monetario, una tasa de crecimiento promedio de 5 años y como puede verse, según el Fondo Monetario, si tienen razón, va a bajar de niveles de en torno del 12% a principios del 2010, 2011, después de la crisis financiera, a estar por debajo del 4% en la década actual. 4% de crecimiento sigue siendo significativo, pero ya no vamos a ver a la China que crezca al 6 y 7%. Y esto se debe a problemas internos en China. La pregunta entonces es, ¿va a seguir China a estar en una posición para competir con Estados Unidos? Y la respuesta, yo creo que a veces va a ser un poco más acomodaticio en su postura, pero esta tensión entre los dos poderes no va a desaparecer, es algo estructural. Y la competencia geopolítica está en Asia. Ambas partes se sienten vulnerables y por eso no creo que haya una reconciliación de las partes en el corto plazo. No quiero dedicar demasiado tiempo a China, pero China también ha estado imponiendo restricciones más estrictas a su economía. Eso también mella su crecimiento económico. Básicamente lo que deberíamos empezar entonces es un deterioro del entorno de negocios, especialmente para las empresas extranjeras que operan en China. Han estado quejándose durante un buen tiempo, pero las cosas simplemente han empeorado. Como mencioné, en algunos casos el gobierno chino es menos favorable al mercado y en algunas instancias ha impuesto restricciones fuertes sobre empresas extranjeras. Esto no es bueno para el crecimiento económico, pero tampoco es algo bueno para las empresas extranjeras que operan en China. Próxima diapositiva, por favor. No voy a entrar aquí en mucho detalle, pero aquí está la idea del desacoplamiento selectivo que mencioné. Puede verse arriba a la derecha cómo hay un creciente número de restricciones de comercio impuestas y también las transacciones financieras, es decir, un inversionista estadounidense no puede invertir directamente en China porque el gobierno de Estados Unidos simplemente impide ciertas inversiones en China. Por ejemplo, la administración Biden está dificultando la inversión de los private equities y los joint ventures estadounidenses en tecnologías chinas. Entonces lo vemos del lado del comercio y del lado financiero. Y esto va a seguir y va a ser parte de esta idea del desacoplamiento o de la reducción del riesgo geoeconómico.
Al mismo tiempo, China está usando esto también, quizás de una manera con mayor cautela hacia Estados Unidos y Europa. Los europeos se están preparando por un mundo en que el sistema económico internacional no trata solo sobre la economía, pero también tiene mucho que ver con la política y el poder, donde las relaciones económicas te dan poder e influencia. Tú te apalancas sobre eso, aprovechas ese poder económico para lograr fines políticos, y todos se están preparando para esta situación en la que ya estamos, para que puedan defenderse ante presiones económicas extranjeras. Hay, por ejemplo, restricciones sobre exportaciones, inversiones, leyes antisanciones. Nos estamos alejando de este consenso de cooperación económica, pero sí, tenemos la cooperación, pero también tenemos competencia, y esa competencia conduce a esta fragmentación a la que he aludido. Próxima diapositiva, por favor. Aquí hay un ejemplo de esto. Lo que no hemos visto mucho todavía es el descenso del comercio entre China y Estados Unidos, China y Europa. Eso es comprensible, porque uno no simplemente puede hacer la reingeniería de las cadenas de suministro de la noche a la mañana. Pero sí vemos, por ejemplo, a la derecha, si ven con cuidado, hay un descenso significativo en los flujos de inversión extranjera a China. En parte esto es cíclico por el ciclo de tasas de interés en Estados Unidos, el dólar fuerte, pero también es un indicio de que algo de esto es estructural, porque las empresas extranjeras quieren hacer la reingeniería de las cadenas de suministro, alejarse de China en cierta medida, y también tienen cierta, bueno, deben afrontar estas restricciones sobre el flujo de inversión de Europa y Estados Unidos hacia el sector tecnológico chino. Si hay un conflicto en Taiwán, ¿cómo va a impactar esto tus flujos hacia China, tu relación comercial con China? Esto ha restringido estos flujos hacia China, esto va a seguir. Muchas personas en Estados Unidos, hay posiciones en Estados Unidos que dicen no deberemos invertir ya en China. Eso no es realista, pero sí va a haber un uso continuo de las medidas selectas para intervenir ciertos flujos de comercio y ciertos flujos financieros. Próxima diapositiva, por favor. Otro comentario breve. Entonces, ¿qué podría significar esto para un país como Chile, o este dilema de la potencia media? Hay riesgos y oportunidades. Los riesgos están en áreas donde Estados Unidos podría usar medidas secundarias o sanciones secundarias, que aunque el país no sea parte de la disputa, uno debe tolerar el costo de eso. También hay una competencia en Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, para lograr que estas potencias medias se alineen con uno o con otro. Y en ese sentido, estas potencias medias, la idea es que si tú eres una potencia media, tienes mayor poder de negociación, porque los dos quieren atraer, y eso te puede dar cierto nivel de apalancamiento cuando tú quieres, cierta fuerza cuando quieres lograr acuerdos. Hay iniciativas, la nueva ruta de la seda China, obviamente, es un ejemplo de esto. Si uno tiene algo que ofrecer, uno va a recibir inversión china. Y Estados Unidos también ha comenzado a prestarle a estas potencias medias, donde también quiere generar mayor influencia. Y esto también puede tener beneficios para estas potencias medias. Y una última cosa, la segunda línea de abajo, Latinoamérica y el Caribe, LAC. Si a usted le preocupa el posicionamiento de Latinoamérica, puede ver lo relativamente pequeño que es, y Chile es pequeño en relación con Brasil y Argentina. Entonces, desde la perspectiva del tamaño, esto va a ser un sistema global, va a venir determinado por Estados Unidos, Europa y China, y principalmente Estados Unidos y China. Pero no significa que porque no seas pequeño o porque seas pequeño no te puedas posicionar para extraer beneficios, pero también hay riesgos involucrados. Por lo tanto, les pido disculpas por tanto texto en la diapositiva, pero
lo que les mencionaba es que Estados Unidos está comprometido a este desacople selectivo que le llaman ellos una disminución del riesgo como propuesta. Por lo tanto, se sigue haciendo comercio con China. Eso significa que uno quiere reducir cierto tipo de riesgos. Ahora, también se usan medidas geoeconómicas en donde también se disminuye la propia vulnerabilidad y en algunos casos incluso apalancar las fortalezas, por ejemplo, o algún tipo de herramienta de anticoerción, por ejemplo, para atacar a los países que imponen tarifas, por ejemplo, sobre las exportaciones a Europa. Por lo tanto, todo el mundo se está preparando para esto. También hay controles en las exportaciones, por ejemplo, en los semiconductores, también en las exportaciones. Se pueden ver también estos efectos y por ejemplo, en Europa también ocurre esto, también hay medidas que aplican sobre la infraestructura, la tecnología, por ejemplo. Cada vez se vuelve más difícil poder hacer esto. Esto es un desacople selectivo. Hay un riesgo para Chile quizás desde el punto de vista es qué tipo de mediciones serían las medidas secundarias que impactarían a Chile también. Esa es la gran pregunta, porque Chile no es parte del conflicto, pero puede ser involucrado gradualmente si Estados Unidos y quizás menos Europa quisieran imponer medidas secundarias que afecten a las terceras partes. Por lo tanto, ¿qué significaría esto para Chile? Sí tendremos estas medidas selectivas impuestas y yo argumentaría que Chile obviamente tiene menor impacto. Obviamente en Australia sí se vería más afectada por este tipo de políticas que tengan con China, como pero lo que ocurre también es decir que obviamente a veces hay disputas territoriales con Asia, por ejemplo, ahora sí, Holanda, Corea, que produce semiconductores, pero dependen de Estados Unidos para algunos de los IPR, por ejemplo, quiere decir que Estados Unidos puede interrumpir esas exportaciones de Holanda a China. Obviamente, en Chile no se hacen semiconductores, por lo tanto no va a verse afectado en esas trincheras entre Estados Unidos y China. Pero una de las cosas que hay que considerar cuál sería el impacto de un conflicto sobre Taiwán. Eso es un riesgo sistémico, depende de cómo se va dando, qué pasa, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría en la economía? Chile obviamente se vería impactado porque sus principales socios comerciales se verían afectados significativamente. Eso no es probable a mediano plazo, pero quizás habría que empezar a pensar qué pasaría, cómo nos prepararíamos o se prepararían para eso, para poder sobrevivir ese conflicto que surgiría de una posible guerra entre Taiwán y China. Y otras cosas que se tienen que tener en consideración en cuanto a la inversión en el extranjero, por ejemplo, cuando China, como está comprando estructura crítica, a Estados Unidos eso le ha ido preocupando en lo que está ocurriendo en su patio trasero, por así decirlo. No ha tomado medidas, pero sí ha manifestado su disgusto con esta situación. Por lo tanto, si cada vez hay más inversión china en Chile, ¿cómo va a reaccionar Estados Unidos a eso? ¿Y qué medidas puede que tome o no tome Estados Unidos en respuesta a esto? Es un análisis que se debe hacer del riesgo político, de las inversiones que están ingresando al país, si viene de China o socios de China. Y en el contexto de esta rivalidad, específicamente en el acceso a los commodities, eh, Chile tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, la explotación de los commodities. Esto lo hemos visto, por ejemplo, German Schachter estuvo en Chile hace unos meses tratando de conversar con Chile. Obviamente Chile se va a volver cada vez más atractivo y para Europa, para Estados Unidos. En el caso chileno, esto tiene que ver con que
Chile tiene cosas que tanto China como Estados Unidos desean. Eso es algo bueno, pero yo creo que como país, como una potencia media, por así decirlo, siempre hay que considerar cómo lo va a tomar Estados Unidos, cuál va a ser la reacción, tanto de China como de Estados Unidos. No se trata solamente de invitar a inversores, sino que pensar en las repercusiones que van a tener esas inversiones. Y después, en general, por ejemplo, el tener algo que otros países desean significa que uno también puede tener una mejor posición para negociar. En el caso chileno, se me ocurren dos cosas, los commodities que tiene Chile y quizás menos la parte de que tiene Chile en la cadena de suministro, la cadena de suministro a nivel internacional. Por ejemplo, México es un país importante en eso y obviamente quizás Chile no es tan importante por su geografía para esto, pero a largo plazo hay que pensar, porque a medida que las empresas internacionales se quieran diversificar, quizás vaya a haber oportunidades para que Chile se pase a ser parte de la cadena de logística, de suministro a nivel mundial. Yo creo que con esto más o menos sería lo que yo tenía para compartir con ustedes. Fernando, adelante. Ahí sí. Muchas gracias, Marcos. Sí, a modo de quizás finalizar esta presentación, yo creo que se acercan para el año 2024, 2024, algunos temas que son muy importantes para el mundo. Proceso y crisis interna de países que siempre uno debe estar monitoreando, como lo decía Marcos, esta realidad de Estados Unidos, China, esta hambre de inversión de China en América Latina, esta mirada con desconfianza de Estados Unidos, ya hemos tenido efectos en Chile, hemos tenido como esta crisis global, Estados Unidos-China también ya nos ha afectado a nosotros, pero también las oportunidades, cómo lo está mirando Europa, cómo lo está mirando Estados Unidos, cómo lo está mirando China, en muchos aspectos de inversión. El año 2024 se van a producir muchas elecciones en el mundo, cerca de 3.000 millones de personas van a ir a votar, ¿no? Eso obviamente genera incertidumbre. Hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, eso es clave para nosotros. ¿Qué pasa si sigue Biden? ¿Qué pasa si gana Trump? ¿No? Esta lógica de conflicto que ha tenido Trump con China muy, muy fuerte. Bueno, eso qué va a significar si es que llega a una segunda presidencia. Hay elecciones parlamentarias en India. India es un país también muy importante, muy interesante, donde Chile aún no ha entrado con tanta fuerza. Y hay elecciones de gobierno local tanto en Brasil como también acá en Chile, ¿no? Recordemos que acá vamos a tener también cierta lógica de incertidumbre también el año 24 en tema de elecciones, ¿no? Bueno, y como lo decía Marcos, ¿no? Que tan cerca está la guerra China-Taiwán, Estados Unidos, qué efectos puede tener sobre Chile, ¿no? Yo creo que la fragmentación va a crear riesgos y oportunidades, pero las cosas, como mencionó Marcos, se podrían poner más difíciles, por lo que hay que anticiparse a esta mirada. Y por último, Marcos, le dejo para que pueda explicar muy brevemente lo que es el efecto farola con este dibujo que es para cerrar la presentación. Great, thanks, Fernando. So I would just generally conclude by saying that Me gustaría concluir diciendo que hace 15 años, y no quiero ser demasiado simplista, pero las cosas eran más predecibles, no nos preocupaba la desintegración del sistema económico o geopolítico, pero ahora cuando uno ya es un operador a nivel internacional, lo que tiene que considerar es el riesgo político. Eso obviamente va a tener una valorización que es difícil de poder calcular. Obviamente nosotros que somos consultores de riesgo hacemos lo mejor posible, pero no siempre uno se puede anticipar a todo. Pero lo que hay que tomar en cuenta es primero que hay que aceptar que todos nos vemos enfrentados a lo que se llama ese efecto de la farola, ¿no es cierto? Que tratamos de afectar las cosas y solucionar lo que ocurre en lo que tenemos justo frente a nuestra vista.
buscar las llaves, por ejemplo, debajo de una lámpara en la calle, por ejemplo, esa es la analogía, pero puede que la solución quede más allá, que en otro lugar. Hay varias técnicas que se pueden ocupar para eso. Se puede hacer análisis de escenario, análisis de tendencias, pero creo que es sumamente importante hacer, obviamente, poner a prueba, desafiar estos supuestos. Y a medida que uno hace estos análisis, bueno, ir viendo. Nosotros no estamos sugiriendo que va a haber una fragmentación completa, pero una gradual igual va a tener efectos. ¿Qué pasaría si hubiera una fragmentación aún mayor en las relaciones internacionales? Un conflicto en Asia, por ejemplo, ¿cómo impactaría eso nuestros riesgos comerciales, nuestras inversiones? Hay técnicas que se pueden utilizar y generalmente es importante empezar a hacerlo porque estamos avanzando hacia un mundo que se ha vuelto sustancialmente más incierto. Todos creemos que podemos predecir el futuro, pero la realidad es que en realidad no lo podemos hacer. Lo que sí podemos ver es un rango de resultados, de desenlaces, y ver si estamos preparados a enfrentarlos desde un punto de vista económico y comercial. Y yo con eso, bueno, termino y espero preguntas si es que las hay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mark y Fernando, por tan interesante exposición. Hemos recibido algunas preguntas que se las voy a leer para que las podamos ir contestando. La primera de ellas es, ¿tendrá Chile que elegir entre la cercanía histórica con Estados Unidos y la creciente relación comercial con China? ¿Qué presión imponen estas dos potencias? Ahí no sé si Fernando o Mark nos van a ayudar a contestar esta primera pregunta. Bueno, muy brevemente, después Marcus puede complementar. Siempre se dice, bueno, Chile tiene que elegir entre Estados Unidos y China. La relación fuerte comercial con China parte a fines de los años 80, pero Estados Unidos es nuestro socio histórico, geopolítico, militar. Mencionaba también esta lógica de la élite chilena formándose en Estados Unidos, que obviamente no se da con China. Da la impresión que no tenemos esa presión aún, en cuanto a que China es nuestro principal socio comercial, pero Estados Unidos es nuestro principal socio geopolítico, militar, político en muchos aspectos. Pero como decía Marcus, esta mirada de inversión china en América Latina y en Chile, esta compra de obras públicas que son estratégicas, esta mirada de visualizar a Chile como un mercado también interesante de proyección para el Cono Sur. Obviamente eso a Estados Unidos le está generando algunas nerviosismo, incomodidades, y eso obviamente puede llevar a futuro a una mirada de mayor roce, no sé si llegar a una definición taxativa, pero sí de mayor roce. Entonces ahora, Marcos, si quieres agregar algo más. Yeah, sure. So I think Sí, por supuesto. Estoy seguro que esto va a ser algo esencial. La respuesta es que depende. No es una respuesta tan económica, pero sí depende del grado e intensidad de la competencia entre Estados Unidos y China. A estas alturas, como dice Fernando, la presión es bastante manejable. No estoy al tanto de sanciones o presiones que hayan sido ejercidas en contra de Chile. Al contrario, puede que haya inversiones que van a venir, porque no estamos en un escenario en donde tengamos un conflicto ya manifestado en Asia, pero si ocurriese, la presión aumentaría. Es una forma larga de decir que a estas alturas quizás Chile tiene más juego, porque a ambas partes les interesa hacer negocios con Chile, pero a medida que se intensifique este conflicto entre China y Estados Unidos, yo creo que particularmente Estados Unidos va a querer aumentar la presión, porque después de todo sí ve a Sudamérica como lo que ellos llaman su zona de influencia, por lo tanto la presión aumentaría. También diría que Chile tiene más capacidad que otros países para exportar cosas donde
Estados Unidos tiene propiedad intelectual. Estos otros países de Asia han alineado sus políticas en cierta medida, pero puede llegar un momento en que Chile exporte cosas a China, que Estados Unidos no le gustaría que Chile exporte a China, y ahí las presiones podrían aumentar, pero creo que no estamos ahí todavía, pero es algo que sí va a depender de la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos y China. Y en esa misma línea, tenemos otra pregunta. A juicio de ustedes, ¿qué le convendría más a Chile, geopolítica y políticamente hablando? ¿Tener más cercanía con Estados Unidos o con China? I'll take a stab at that. I think, well, so the question is, do you have to choose? Yo empezaría entonces, ¿tiene uno que elegir realmente? Creo que si uno realmente tiene que elegir, eso depende de tus perspectivas a largo plazo. Una de las diapositivas que mostré, si el Fondo Monetario tiene razón, pareciera que el crecimiento chino va a ralentizarse y yo creo que va a ser así. No sé si va a ser al 3% o al 5%, pero sí va a ser más lento ese crecimiento. Es decir, China sigue siendo un socio comercial atractivo, pero quizás a largo plazo, en términos relativos, deja de ser tan atractivo que como cuando crecía al 5 o 6%. Entonces, si Chile tiene que elegir, a fin de cuentas, probablemente Chile deba preguntarse qué poder va a prevalecer, China o Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos, no solo hablo de Estados Unidos, estoy hablando qué va a pasar el próximo año en Estados Unidos, Europa, Japón, Australia. Estados Unidos constituye esta alianza más amplia, ¿verdad? Entonces, si estos bloques emergen y se consolidan, este bloque tiene más resiliencia y fuerza a largo plazo. Hay que preguntarse entonces, ¿dónde crees que va a ir esta competencia? China obviamente tiene mucho potencial, pero China tiene muy pocos aliados y afronta problemas económicos significativos. Estados Unidos también los tiene, pero Estados Unidos es parte de un sistema más amplio. Yo diría que a pesar del intenso intercambio comercial de China y Chile, yo creo que Chile se alinearía con Estados Unidos y ese bloque, porque a largo plazo quizás ese va a ser la mejor opción si cree que el bloque estadounidense va a prevalecer, es decir, si se va a mantener el sistema que Estados Unidos ayudó a crear después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es una gran incertidumbre porque si Trump es elegido el próximo año, hay que ver si Estados Unidos quiere mantener ese sistema. Si eso es así y Estados Unidos no quiere mantener ese sistema, Chile tendrá que encontrar su propio camino. Perfecto. Y en relación al potencial, ¿cuándo llegaría China a ser el número 1 de la economía mundial? ¿Eso es algo inminente? ¿Quedan algunos años para que eso ocurra? ¿Y Chile estaría preparado como una nación emergente para ese tipo de posicionamiento que pueda tener China en la economía mundial? I think I'll take that as well. So, También voy a tomar esa. Si uno recuerda, otro de los gráficos en la presentación mostró que China ya es más grande en términos de PIB si uno mide la paridad del poder adquisitivo. Eso ya es mayor en el caso de China que el de Estados Unidos, pero obviamente el poder económico no es solo la función del tamaño de tu economía, porque en términos per cápita China sigue siendo mucho más pobre que Estados Unidos. Y el otro tema es que el poder tiene muchas dimensiones, pero una dimensión es la tecnología. Y en ese sentido, creo que es justo decir que Estados Unidos sigue estando a la vanguardia tecnológica, pero incluso aquí hay algunas preocupaciones. Yo no soy un experto tecnológico, pero China, cuando tiene que ver con vehículos eléctricos y otras áreas, China lo está haciendo muy bien. El tema es que económicamente China ya es más grande y en cierta manera ya es más poderoso porque ya es el socio comercial más grande de muchos países en el mundo y eso le da influencia y apalancamiento y también es gran exportador de capital
y eso está en manos del gobierno. Aquí hay maneras en que China tiene poder para influir en el resto del mundo, pero cuando uno habla del poder de Estados Unidos en términos amplios, sigue estando liderando, pero la pregunta clave es cómo va a configurarse esto en los próximos 20, 30 años. La posición de Estados Unidos quizás es más potente por estas alianzas a largo plazo de las que China carece, pero también Estados Unidos tiene muchos problemas internos. La pregunta es, ¿quién va a ser mejor solucionando sus problemas domésticos, China o Estados Unidos? Pero la respuesta corta es que China ya tiene una economía más grande que Estados Unidos. Si entramos a analizar un poco más a China, ¿cómo ven el escenario futuro con esta baja de crecimiento esperado y la gran deuda que tiene? Este riesgo que puede entrar posiblemente en default, ¿cómo podrían resolverlo y cómo tendría ese impacto en el mediano plazo? So on the default risk side, Del lado del impago, China realmente no tiene un riesgo externo, tiene activos netos en los trillones, tiene superávit comercial. La noción de que China tenga un default en sus obligaciones externas, eso es prácticamente cero, ¿no? Tiene obligaciones externas muy pequeñas. Si uno aparta el tema inmobiliario, el tema realmente es internamente, y creo que por ahí iba la pregunta. China tiene esta política insostenible de construir infraestructura y viviendas y al mismo tiempo están creando mucha deuda mala y esa deuda mala tiene que reestructurarse. Lo que está ocurriendo ahora en China es que sabiamente las autoridades han empezado a reequilibrar la economía, alejarse de esta inversión inmobiliaria hacia otras áreas, y eso es parte de la ralentización del crecimiento. Pero lo que es importante recordar es que China tiene una tasa de ahorros muy, muy grande. Es decir, China tiene que convertir esos ahorros en inversión, pero si no hay oportunidades de inversión, eso simplemente va a conducirse en malas inversiones, baja productividad, bajo crecimiento y malos activos que van a permearse en todo el sistema financiero. China tiene que alejarse de este crecimiento basado en la infraestructura y el sector inmobiliario y ahorrar y canalizar esos ahorros de mejor manera. El lado del impago es un tema realmente interno. ¿Quién le debe a quién? El gobierno, el sistema bancario, los promotores inmobiliarios, esas deudas, eso debe resolverse. China tendrá que reestructurar esas deudas o actuar de una manera más decisiva, pero lo que se ve es una consecuencia de este rebalanceo, pero la noción de que China podría impagar su deuda externa en los 20, 30 años próximos, eso es cercano a cero. Pero si este reequilibrio interno no ocurre y China no encuentra otras fuentes de crecimiento económico, eso es precisamente la razón por la cual prevemos que el crecimiento va a bajar de 5% al 4 o 3% para el fin de la década. Y en último punto, yo diría que actualmente la confianza o el sentimiento inversionista es un poco pesimista hacia China, quizás injustificada, pero lo que sí destacaría es que China todavía tiene un gran potencial de crecimiento disponible. ¿Por qué lo digo? Porque el PIB per cápita de China en relación con Estados Unidos es una tercera parte. Eso significa que hay mucho potencial en China, simplemente tienen que incorporar tecnología existente e invertir inteligentemente. No hay razón por la cual China no podría llegar a 2/3 del PIB per cápita en Estados Unidos. Quizás sea un proceso lento, pero es posible. La pregunta es si las autoridades chinas van a adoptar las reformas necesarias para poder canalizar esos ahorros hacia inversiones productivas. Eso está por verse, pero el crecimiento chino todavía puede ser importante, pero va a ser impulsado por las decisiones de los hacedores de política en China. Perfecto. Y ya para ir terminando con las preguntas, tenemos una pregunta específica sobre el sector energético. ¿Qué oportunidades vemos en ambas potencias con su relación con Chile?
Algo de esto mencionaron en la presentación, pero si podemos profundizar un poquito más en ese sector. I think I may let Fernando, I think he has some thoughts on this. Creo que Fernando tiene algunas ideas. Sí, bueno, el tema energético se ha transformado en sectores de inversión de China, por lo que hemos visto, no solamente en Chile, sino también en otros países. Recuerden que en Chile ya un porcentaje importante de la generación de energía ha sido comprado por empresas extranjeras, varias de ellas de capitales chinos. Sin embargo, desde una mirada del futuro energético chileno, la pregunta es hidrógeno verde, paneles solares, energía eólica. ¿Quiénes son las potencias que están invirtiendo en Chile? Digamos? ¿Es China la potencia más interesada en este tipo de inversión? ¿O es la Unión Europea, que tiene probablemente una mirada más sustentable y con una mirada de mayor fuerza en ese sentido? Hay algunas empresas automotrices alemanas que están en la región de Punta Arenas invirtiendo también en temas de hidrógeno verde. Entonces, en tema de paneles solares, China está avanzando también muchísimo. Entonces, yo creo que la gran pregunta es cuál va a ser el rol de Estados Unidos en esta mirada. Sucedió algo muy interesante de una mirada política. Recuerdan ustedes que Chile estuvo sin embajador de Estados Unidos durante, creo que 2 o 3 años. Llegó un momento en que nosotros teníamos de alguna forma Chile no estaba en el escenario, especialmente pre-pandemia, durante la pandemia, por parte de Estados Unidos. Europa tampoco está tan cercana a Chile. Estamos más interesados, obviamente, en los conflictos en Europa del Este, la guerra de Ucrania. Para Europa siempre África del Norte es un área geográfica muy importante. Pero desde que Chile comienza a posicionarse como un actor estratégico en energías renovables, especialmente hidrógeno verde, lo que está sucediendo en el norte de Chile con paneles solares, energía solar, y lo que es energía eólica también en el sur de Chile. Yo creo que también nuevamente las miradas de potencias europeas, Estados Unidos, se están volviendo nuevamente hacia Chile. Y le pregunta acá cuál es el rol que puede tener China. Y aquí quizás Marcus tiene una mirada también un poco más estratégica con respecto a China. Sí, yo diría una perspectiva más global. China ha invertido mucho afuera, especialmente a través de su iniciativa de la nueva ruta de la seda. En mayor parte se han enfocado en África y hay algunas inversiones en América Latina, pero lo que diría es que hay mucha reflexión en Beijing sobre el deseo de continuar con este programa. Hay países en África y en el sudeste asiático que sí han entrado en situación de impago, y China está con este problema de la renegociación de esas deudas. Y quizás hay una perspectiva un poco errada en China. ¿Por qué le estamos prestando tanto dinero a estos países en lugar de guardarlo nosotros? Pero es una falta de entendimiento fundamental de cómo funcionan los activos y pasivos en un contexto macro cuando uno contrasta el plano interno con el externo. Pero yo creo que China va a ser quizás un poco más criterioso a la manera de invertir. Y otro impacto en esta ecuación, quizás la percepción en la medida en que esta competencia va a aumentar, que si uno invita a la inversión china, Estados Unidos por lo menos va a mantener un ojo crítico sobre qué es lo que está ocurriendo. No estoy diciendo que esto es ejercer presión sobre estos países, pero como se ve en las inversiones en puertos, eso puede convertirse en un tema más amplio. Nuevamente, Chile es una de estas potencias medias y en esta etapa de la competencia entre Estados Unidos y China, está en una posición para decir, bueno, ¿quién da más, ¿no? Entre ustedes dos. Y Chile puede jugar este juego. Quizás este juego se dificulte más de aquí a 10 años si las relaciones entre China y Estados Unidos se vuelven más conflictivas.
Bueno, muchas gracias por todo este análisis. También les quería dar gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta charla que se está transmitiendo en vivo. Recuerden que pueden revisar nuestra oferta de inversión en bci.cl/inversiones y encontrar más material informativo. Además, como les mencionaba, esta charla quedará grabada y la subiremos a nuestro portal. También los invito a que estén atentos a nuestras próximas charlas y que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Marcus y Fernando, por acompañarme el día de hoy. Hoy voy a invertir en mi próximo destino. Y yo voy a invertir en nuestro próximo destino. Hoy todos podemos invertir diferente, pero todos podemos invertir en un mismo lugar, porque con BCI podrás asesorarte recibiendo la información que necesitas de forma fácil y 100% online para alcanzar tus objetivos de inversión. Invierte diferente. Invierte con BCI.